El día de ayer, por primera vez en la historia, el petróleo cotizó de forma negativa. Hay quienes están diciendo que la gasolina será gratis o que Pemex se irá a la quiebra. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? El día de ayer salieron muchos titulares amarillistas sobre el tema. Así que, para aclarar esto, un empresario hizo un video increíble donde explica de forma muy fácil la situación y desmiente las notas falsas. Si quieres más información real, directa de un empresario, no se te olvide seguirlo en sus redes. Ojo cómo viene de movido el sector petrolero. Estamos viendo historia, ya sea que tengas 50, 70 o 120 años, jamás habrás visto antes lo que sucedió ayer. A ver, hoy más que nunca tenemos que ir por partes, porque considero que es un tema que hay que explicarlo bien, ya que si no, todo lo que está sucediendo se puede malinterpretar. El evento fundamental de ayer da para muchos titulares amarillistas, y la realidad es que tenemos que profundizar un poco más en las noticias para comprender bien la coyuntura general, porque si no podemos llegar a conclusiones erróneas. Como digo, el titular amarillista de ayer era el siguiente: el petróleo se desploma un 300% y cotiza en negativo. Y a ver, esto hay que matizarlo. Lo que ocurrió ayer es que los futuros de mayo del petróleo West Texas, cuyos contratos expiraban en el día de ayer, cayeron un 300% y cotizaron en negativo. Es una auténtica barbaridad, y este tipo de cosas nos están dejando más que claro que vivimos una situación macroeconómica muy pero que muy complicada, en la que probablemente veremos eventos fundamentales muy graves. Ahora bien, que esto sea algo sin precedentes y una circunstancia extremadamente negativa no significa, como creen muchas personas, que la semana que viene iremos a la gasolinera y vamos a llenar el depósito del coche por un céntimo. A partir de hoy martes, la referencia ya no es el West Texas de mayo que cotizó ayer en negativo, sino que pasa a ser el West Texas de junio. Que cuidado, porque en el momento de grabación de este vídeo, y lo tengo por aquí, ha llegado a caer un 50% en el intradía. O sea que estamos viviendo un periodo de mucha pero que mucha volatilidad e incertidumbre. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer? ¿Por qué vimos esa especie de locura tan bestia en el corto plazo? Pues lo que pasó, a mi modo de ver, es que los inversores, las empresas o quien fuera que tuviese los contratos de mayo, antes de tener que confirmar la compra de un petróleo que saben que no pueden vender y que no pueden almacenar porque simplemente no hay espacio físico para ello, se deshicieron de estos contratos asumiendo su pérdida y comenzaron a comprar los contratos de junio y julio. Claro, de aquí podemos sacar dos conclusiones muy potentes. La primera es que lo que dicen los medios de comunicación no es verdad, porque no puedes decir que el petróleo cotiza en negativo y quedarte tan ancho. Hay que explicarlo todo, porque si no estás mal informando. Y la segunda conclusión que podemos sacar es que la situación macroeconómica general, y no hablo de la situación de un país o de dos, no, sino que la situación macroeconómica global está en la UCI, porque tenemos a medio mundo parado. Los aviones no vuelan, los coches no circulan, los camiones tampoco, los motores de las fábricas están parados, etc. Y ante este panorama es normal que los tenedores de contratos de mayo hayan preferido asumir su pérdida antes que tener que recibir unos barriles físicos que saben que no podrán vender y que además ya no tienen espacio donde almacenarlos. Bien, ahora hemos visto el motivo real de la caída de los futuros de mayo del West Texas, pero en este punto es probable que te estés preguntando cómo puede ser que el petróleo americano cayese un 300% y si miramos el europeo solamente se desplomase un 8%. Aquí hay algo que no cuadra. Nuevamente, para entender esto tenemos que acudir a la ley de la oferta y la demanda. La realidad es que en este momento la oferta del West Texas es muy superior a la del Brent. Recordemos que los americanos tienen implementado el sistema del fracking, que es una forma de extraer petróleo extremadamente dañina para el medio ambiente, pero altamente rentable para ellos, porque pueden extraer muchísimo más crudo y a mucha más velocidad que cualquiera de sus competidores, ya sea que hablemos de Arabia Saudí, Rusia o quien sea. Para que su industria siga siendo rentable, deben seguir bombeando. Pero claro, cuando sigues bombeando y por un lado tienes a tu propio país completamente parado y por el otro no puedes exportar porque el mundo ya está inundado de petróleo y también porque los barcos que utilizas para exportar en este momento están parados en medio del océano almacenando crudo, pues el resultado es que tienes un exceso de oferta tan y tan grande que incluso puede llegar el momento en el que tengas que pagar para que te quiten el petróleo de encima, porque simplemente
simplemente no sabes dónde meterlo. Evidentemente, la consecuencia de esto en términos de precios son cosas como la que vimos ayer y que podríamos seguir viendo en el futuro si la demanda de crudo no comienza a remontar. A esta falta de demanda le tenemos que añadir el segundo cisne negro del que ya hemos hablado mucho en el canal, que son las disputas que han habido entre Rusia, Arabia Saudí, los países de la OPEP, los países de la OPEP más aliados, etc. O sea que se han creado aquí dos eventos fundamentales extremadamente negativos que han creado como una especie de cóctel explosivo que pueden llevar a la quiebra a muchas empresas del sector e incluso a países. A pesar de que Rusia y Arabia Saudí llegaron a un acuerdo para reducir la producción de crudo, esta reducción ha estado muy por debajo de lo esperado. Y mi percepción es que en estos momentos uno de sus objetivos es que las empresas norteamericanas de fracking no puedan resistir esta situación y tengan que declararse en quiebra. A mi modo de verlo, es una guerra en toda regla. La Agencia Internacional de la Energía avisó la semana anterior de que la capacidad de almacenamiento de crudo podría saturarse en algunas regiones antes de que suceda a nivel global. Y de hecho es lo que estamos viendo ya en algunas zonas de Norteamérica, las cuales no tienen acceso al mar. Claro, cuando estás cerca del mar probablemente te resulta mucho más sencillo almacenar el crudo en petroleros. Pero si las refinerías están situadas en el centro del país y hay que llevar el petróleo con camiones hasta la costa, después almacenarlo en los petroleros, etc., los costos se disparan. Y si en estos momentos el negocio ya es poco rentable, si llevan a cabo esta estrategia todavía lo es menos. ¿Cuál va a ser la consecuencia directa de todo esto que está ocurriendo en el sector? Pues seguro que comenzaremos a ver quiebras, adquisiciones, fusiones y todo este tipo de cosas. Es evidente que el desplome del sector petrolero va a traer oportunidades de inversión, pero desde mi punto de vista, en estos momentos tenemos que ir con mucho cuidado, porque todavía no hemos visto quién estaba desnudo. Todas las empresas del sector petrolero en estos momentos no son rentables, están operando con pérdidas y algunas de ellas con grandes pérdidas. ¿Cuánto tiempo van a poder resistir? ¿Cuáles de ellas van a soportar estas pérdidas sin tener que cerrar? Son preguntas que por ahora no podemos responder. Podemos tener una opinión como yo tengo la mía, pero es que yo no me atrevo a afirmar ni que las más grandes no pueden quebrar, porque esto del too big to fail dejó de existir con Lehman, así que desde mi punto de vista hay que ir con pies de plomo. Para terminar el vídeo os voy a compartir una lista de empresas norteamericanas, energéticas evidentemente, cuya situación va a ser muy pero que muy complicada si seguimos con esta dinámica. No es una lista que he elaborado yo, sino que la he cogido prestada de los compañeros de MarketWatch, pero me parece muy interesante compartirlo por si alguno de vosotros está dentro de estas empresas, que al menos sepa que tienen una posición muy complicada. Bien, pues esta es la lista. Son un total de 30 compañías y lo que vemos en las columnas es el porcentaje de deuda neta en comparación al patrimonio y en la otra la rentabilidad sobre el capital en el año 2020, hasta el momento, claro. Le echamos un vistazo de manera muy rápida. Si comenzamos por arriba, en el puesto número 1 tenemos a Tetra Technologies, Equitrans, Apache, que esta es más conocida o quizás es probable que os suene más, Oneok, Par Pacific, Core Laboratories, Ark, Williams Companies y Denbury. Si cambiamos la imagen para ver las que siguen, nos encontramos con Gulfport Energy, Range Resources, CN Sol Energy, US Silica, Laredo Nabors, Exterran, Penn Virginia y Callon Petroleum. A ver, muchas de estas compañías yo no las conozco, pero la cuestión es que cotizan en el índice que se conoce como Standard & Poor's 1500, que incluye las acciones del S&P 500, el Mid Cap S&P 400 y el S&P Small Cap 600. Así que es probable que si lo habéis seguido en algún momento os suenen algunas de ellas. Y finalmente en la última imagen vemos algunas empresas que sí nos suenan mucho más. Tenemos aquí, por ejemplo, a Occidental Petroleum y al final del todo a Southwestern Energies y también a CNX Resources.
En fin, señores, este ha sido el vídeo de hoy para resumir un poco la situación fundamental tan excepcional que estamos viviendo con el petróleo. ¿Qué opinas de este tema? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.